Miren el cielo nocturno. Entre la miríada de planetas hay uno que durante siglos ha atraído nuestra mirada. Rojizo, misterioso, frío. Marte. Lo llamamos el planeta rojo, enviamos rovers allí, soñamos con colonias. Para nosotros es un símbolo del futuro, una nueva frontera. Pero, ¿y si les digo que Marte no es nuestro futuro, sino nuestro pasado lejano y olvidado? ¿Y si este desierto sin vida es nuestra verdadera patria y todos nosotros, desde el microorganismo más diminuto hasta el ser humano, somos descendientes de los marcianos? Suena como el inicio de un éxito de taquilla de Hollywood. Pero detrás de esta idea increíble hay una seria hipótesis científica, respaldada por hechos que los harán ver de una nueva forma tanto a la Tierra como a su vecino rojo. Retrocedamos en el tiempo, mucho tiempo atrás, aproximadamente 4.500 millones de años hasta el mismísimo nacimiento del Sistema Solar. En aquellos tiempos turbulentos, tanto la Tierra como Marte eran esferas incandescentes que los asteroides bombardeaban sin cesar. No había vida y no podía haberla, pero los planetas se enfriaban. Y aquí es donde comienza lo más interesante. Marte, al ser aproximadamente la mitad del tamaño de la Tierra, se enfrió mucho más rápido. Esto significa que las condiciones para la aparición de agua en estado líquido y, por tanto, para el nacimiento de la vida, surgieron en él cientos de millones de años antes que en nuestro planeta. Imaginen un Marte joven. No es ese mundo rojizo y polvoriento que conocemos, es un planeta cubierto de océanos, con una atmósfera densa, nubes y quizás incluso un cielo azul. Tenía un campo magnético potente que, como un escudo invisible, protegía la superficie de la dañina radiación solar. Todos los ingredientes necesarios para la vida estaban allí: agua, moléculas orgánicas traídas por los cometas y fuentes de energía como volcanes y respiraderos hidrotermales en el fondo de los océanos. Mientras la Tierra todavía era un infierno de lava y vapor, Marte ya podría haber sido una cuna. La vida pudo haber surgido allí primero. Pero si la vida se originó en Marte, ¿cómo llegó a la Tierra? La respuesta yace en una catástrofe cósmica. En aquel entonces, el sistema solar era como una gigantesca mesa de billar. Los choques con asteroides eran algo común. Imagina que un asteroide del tamaño de una gran ciudad se estrella contra el océano marciano. El impacto de fuerza colosal expulsa al espacio miles de millones de toneladas de roca marciana, agua y quizás vida microscópica que ya había surgido en esa agua. Estas rocas, expulsadas de la superficie de Marte, inician un viaje de muchos años a través del sistema solar. Este proceso se llama panspermia, o más precisamente litopanspermia. Es la idea de que la vida puede viajar entre planetas en arcas de roca. Suena fantástico, pero no es solo una teoría. Sabemos que es posible porque hemos encontrado rocas marcianas aquí, en la Tierra. Hasta el día de hoy, los científicos han identificado más de 270 meteoritos de origen marciano. Llegaron a nosotros precisamente de esta manera. Un potente impacto en Marte los lanzó al espacio y, tras un largo vagar, cayeron sobre nuestro planeta. El más conocido de estos visitantes es el meteorito Allan Hills 84001, encontrado en la Antártida en 1984. En 1996, científicos de la NASA, al estudiarlo bajo un microscopio electrónico, hicieron una declaración sensacional. Descubrieron en él estructuras que recordaban asombrosamente a bacterias microscópicas fosilizadas. La noticia dio la vuelta al mundo. ¿Sería acaso la primera prueba de vida extraterrestre? Se desataron acaloradas discusiones. Los escépticos sostenían que esas estructuras podrían haberse formado por procesos geológicos o ser el resultado de contaminación terrestre. Y aunque todavía no hay una respuesta definitiva,
Esta roca obligó a la comunidad científica a tomarse en serio la idea de que Marte pudo haber estado habitado alguna vez. ¿Pero podrá la frágil vida sobrevivir a un viaje así? Primero, una explosión de fuerza colosal. Después, el gélido vacío del cosmos, una radiación implacable y, para colmo, una reentrada de fuego en la atmósfera terrestre. Parece que no hay ninguna posibilidad, pero la vida es mucho más resistente de lo que creemos. En la Tierra existen organismos llamados extremófilos. Viven en géiseres hirvientes, en las fumarolas de volcanes submarinos, en lagos hipersalinos e incluso en los glaciares de la Antártida. Uno de los campeones de la supervivencia es el tardígrado, o oso de agua. Este invertebrado microscópico puede resistir una deshidratación prácticamente total, temperaturas extremas desde menos 272 hasta más 150 grados Celsius y dosis de radiación 1000 veces superiores a las letales para los seres humanos. Experimentos han demostrado que los tardígrados y algunas especies de bacterias pueden sobrevivir en las condiciones del espacio exterior. Es más, el interior de un gran meteorito rocoso ofrece una excelente protección. Mientras la capa exterior se abraza en la atmósfera, el núcleo permanece relativamente frío. Así que, en teoría, los microbios ocultos en las grietas de una roca, así bien, podrían sobrevivir el lanzamiento desde Marte, el largo viaje y el aterrizaje en la Tierra. Su viaje podría haber durado miles o incluso millones de años, pero para las bacterias en estado de anabiosis, es decir, de letargo, eso no es nada. Y así, millones de años después, semejante arca cae en el cálido océano primordial de la joven Tierra. Los microbios marcianos despiertan y se encuentran en condiciones ideales para la reproducción. Encuentran un nuevo hogar y comienzan a evolucionar. Esta hipótesis no es solo hermosa, sino que resuelve varios enigmas graves relacionados con el origen de la vida en la Tierra. El primer enigma es la velocidad. En términos geológicos, la vida en nuestro planeta surgió casi instantáneamente. Las rocas más antiguas en las que, en principio, podrían haberse conservado rastros de vida, ya los contienen. Su edad es de aproximadamente 3.800 millones de años. Y es que la Tierra, antes de este período, era un lugar completamente inhóspito. Resulta que el complejísimo proceso de transición de la química inerte a la célula viva tuvo muy poco tiempo. Es como intentar ensamblar un mecanismo complejísimo en pleno huracán. La hipótesis del origen marciano resuelve elegantemente este problema. La vida no necesitó originarse en la Tierra a toda prisa. Llegó aquí ya lista, habiendo superado las primeras y más complejas etapas de la evolución en condiciones más tranquilas en el Marte primitivo. La segunda incógnita es química. Para el ensamblaje de las primeras moléculas de vida, en particular el ARN, que se cree precedió al ADN, se necesitan ciertos elementos químicos catalizadores. Dos de ellos son el boro y el molibdeno. Estos ayudan a las moléculas orgánicas a no descomponerse en el agua y a ensamblarse correctamente en las cadenas necesarias. El problema es que, en la Tierra primitiva, como demuestran los modelos geológicos, tanto el boro como el molibdeno oxidado eran extremadamente escasos. En cambio, en el Marte primitivo, según los datos obtenidos de los rovers marcianos, estos elementos abundaban. Marte era más seco y su atmósfera rica en oxígeno, lo que creaba las condiciones ideales para la formación de los compuestos necesarios. Resulta que la fábrica química en Marte estaba mejor equipada para el inicio de la vida que la terrestre. Así que, reunamos todas las pruebas. Tenemos a Marte, que se volvió habitable cientos de millones de años antes que la Tierra. Tenemos un mecanismo de transporte de esa vida a la Tierra, los meteoritos, que como sabemos con certeza, viajan entre planetas.
tenemos pruebas de la increíble resistencia de los microorganismos y tenemos varias paradojas bioquímicas y temporales de la vida terrestre que esta hipótesis explica fácilmente. El panorama que se perfila es muy convincente. Podríamos no ser solo hijos de la Tierra, sino nietos de Marte. Pero si en Marte alguna vez hubo vida, quizás incluso próspera, ¿qué fue lo que le pasó? ¿Por qué hoy es un desierto frío y seco con una atmósfera 100 veces más tenue que la terrestre? La respuesta a esta pregunta es una tragedia planetaria que nos sirve a nosotros también como una dura advertencia. La clave del misterio está en el tamaño de Marte. Al ser un planeta pequeño, su núcleo se enfrió mucho más rápido que el de la Tierra. El núcleo metálico líquido de la Tierra, al girar, crea un potente campo magnético, nuestra magnetosfera. Este es nuestro escudo de fuerza invisible que desvía los flujos de partículas cargadas que vienen del Sol, el llamado viento solar. Hace aproximadamente 4.000 millones de años, el núcleo marciano se enfrió y solidificó. La dínamo planetaria se detuvo, y Marte perdió su escudo. Se quedó a merced de la furia del Sol. El viento solar comenzó a arrastrar su atmósfera hacia el espacio, molécula a molécula. Este proceso transcurrió lentamente, pero de forma implacable, durante decenas de millones de años. A medida que la atmósfera se adelgazaba, la presión disminuía. El agua en la superficie ya no podía permanecer en estado líquido. Comenzó a evaporarse y a disiparse en el espacio, mientras que los restos se congelaron en los casquetes polares y bajo la superficie, donde los encontramos hoy. El planeta comenzó a secarse y a congelarse. La radiación ultravioleta del Sol, de la que la capa de ozono ya no ofrecía protección, esterilizaba la superficie, aniquilando toda forma de vida. Marte estaba muriendo. Si es que alguna vez existió vida en él, solo tenía un par de opciones. La primera, perecer junto a su planeta. La segunda, refugiarse en el subsuelo. Quizás, en algún lugar profundo bajo la superficie, en reservorios subterráneos de agua salada, protegidas de la radiación por una densa capa de tierra, aún existan colonias de microbios marcianos. Ellos podrían ser los últimos representantes de una biosfera que alguna vez fue próspera. Y son precisamente a ellos a quienes buscan nuestros rovers marcianos, como el Perseverance y el Curiosity. Y existía una tercera opción, la huida. Esos mismos impactos de asteroides que traían consigo muerte y destrucción para algunos microorganismos pudieron convertirse en la única oportunidad de salvación. Un billete para el último arca que partía de un planeta moribundo. Y si al menos una de estas arcas alcanzó una Tierra joven y hospitalaria, la vida marciana no pereció. Simplemente cambió de dirección. Echó raíces aquí, evolucionó, dio origen a una inimaginable diversidad de formas y al final, transcurridos casi 4.000 millones de años, una de sus especies, el ser humano, miró al cielo nocturno y vio allí un punto rojo, sin sospechar que estaba contemplando las ruinas de su antiguo hogar. Esta idea lo pone todo patas arriba. Si es cierta, entonces todos somos alienígenas en este planeta. Estudiar Marte no es simplemente investigar otro mundo, es la arqueología de nuestras propias y más profundas raíces. Cuando buscamos vida en Marte, quizás no estaríamos buscando seres inteligentes, sino a nuestros ancestros directos. Imagina que un día un rover marciano perfora un pozo y encuentra una bacteria congelada en el hielo subsuperficial. Científicos en la Tierra analizarían su código genético y descubrirían que está basado en el mismo ADN que el de todos los seres vivos en nuestro planeta. Este sería el mayor descubrimiento en la historia de la humanidad. Esto significaría que la vida en el universo no es un fenómeno único que puede viajar entre sistemas estelares, y significaría que nosotros somos marcianos.
Esto también cambia nuestra perspectiva sobre la así llamada paradoja de Fermi, que pregunta, si el universo está lleno de planetas, ¿dónde están todos? Quizás la respuesta es que la vida es un fenómeno muy frágil. Los planetas capaces de sustentar vida pueden perder esa propiedad con el tiempo. Marte es un claro ejemplo de ello. Estuvo vivo, pero murió. Quizás toda civilización en el universo se enfrenta al gran filtro, una especie de barrera que le impide volverse interestelar. Para Marte, ese filtro fue su propia geología. Simplemente resultó ser demasiado pequeño para retener vida por mucho tiempo. La Tierra tuvo más suerte. Resultó ser lo suficientemente masiva como para que su núcleo se mantuviera caliente y su campo magnético fuera fuerte. Se encuentra a una distancia ideal del Sol. Tiene un satélite grande, la Luna, que estabiliza su eje de rotación. Nuestro planeta logró mantener las condiciones para la vida durante miles de millones de años, lo que permitió a la evolución recorrer el camino desde organismos unicelulares hasta seres pensantes. Somos descendientes de aquellos que tuvieron suerte 2 veces. Primero, escapar de un planeta moribundo y luego llegar a un planeta que resultó ser una incubadora ideal. Hoy estamos en el umbral de una nueva era. Nos preparamos para enviar personas a Marte. Y a la luz de esta hipótesis, una misión así adquiere un sentido completamente nuevo, casi místico. No será simplemente la conquista de un nuevo mundo, será un regreso a la tierra de los ancestros para intentar comprender qué fue lo que salió mal y, quizás, algún día, con la ayuda de nuestra tecnología, encender de nuevo la chispa de la vida en este planeta. Infundirle una nueva atmósfera, derretir sus hielos y ver cómo por los cauces secos de los ríos vuelve a correr el agua. Claro, esto es solo una hipótesis. Puede que la vida se haya originado aquí mismo en la Tierra y que Marte siempre haya estado sin vida. Quizás esas estructuras parecidas a bacterias en el meteorito no sean más que un capricho de la naturaleza. Pero hasta que no encontremos pruebas definitivas, la idea de nuestro origen marciano seguirá siendo una de las teorías científicas más emocionantes y bellas. Nos recuerda que el universo es uno, que todos estamos hechos de polvo de estrellas y que la historia de la vida puede ser mucho más extraña y fascinante de lo que podemos imaginar. Así que la próxima vez que miren al planeta rojo, reflexionen. Quizás no estén mirando un mundo ajeno. Tal vez, en algún lugar profundo de su ADN, en cada célula de su cuerpo, viva la memoria de un cielo marciano azul y el murmullo de sus antiguos océanos. La memoria de una patria que abandonamos hace miles de millones de años y a la que ahora anhelamos regresar tan desesperadamente. Y quizás, cuando el primer ser humano pise la superficie de Marte, sus primeras palabras no deberían ser sobre un salto gigantesco para la humanidad, sino sobre algo más simple y profundo. Estamos en casa.